Doc Santamaría, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? Siempre tan didáctico usted. Bien, ¿Qué es bien. el aneurisma de aorta? Mira, primero tenemos que recordar qué es la aorta y dónde está, Dale, para a ver. ubicarlo. El corazón de cada uno de nosotros tiene el tamaño de nuestro puño. Está ubicado en el tórax izquierdo. Vos te lo pones así y digo, acá está mi corazón. ¿Sería más o menos del tamaño del puño, sí? ¿De Sí, cada uno? más o menos esa Mirá vos. es la proporción. Sale esta arteria roja que está acá, que es la aorta. Yo ahora lo voy a hacer en un corazón más grande Dale. para que se pueda entender. Esta arteria gigante que yo marco acá, esta de acá, que en realidad nace del ventrículo izquierdo, que está acá, es la que saca la sangre y lleva sangre a todo el cuerpo. De hecho, hace una cosa como un cayado, nosotros los médicos le llamamos el cayado de la aorta, que es como si fuera el mango de un bastón o de un paraguas. Mirá. Y con esa forma, yo me lo pongo en mi cuerpo, este cayado de la aorta lleva sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, tiene una parte en el tórax y una parte en el abdomen. Hacia arriba y hacia abajo. Y hacia abajo. De hecho, acá salen 3 arterias, ¿no? École. Estas son la carótida, esta que estás marcando vos acá, Sí. la carótida, esta que está acá, la subclavia, ¿sí? Y la carótida. Entonces, de esa manera irriga toda la parte de la cabeza, el miembro superior izquierdo, el derecho, y acá te lo puedo mostrar, mira, está acá, esta que está en rojo acá, sigue por el abdomen y después da las ilíacas. De manera que es la cañería principal, para decirlo simple, donde circula la sangre. Bien, de ahí se desprende el resto. De ahí se depende Bien. el resto. Es la cañería maestra. ¿Qué le puede pasar a una arteria? Puede tener un aneurisma. ¿Qué es el aneurisma? Si yo lo pongo así, la pared de la arteria en realidad tiene 3 capas. Una por donde circula la sangre, que es el endotelio, otra una capa muscular que lo contiene y una adventicia que lo envuelve. Bien. Cuando uno tiene más de 60 años, fue fumador, tiene el tabaco, tiene la diabetes o enfermedades metabólicas, estas paredes se pueden debilitar y a eso llamamos aneurisma. Si te dan el cerebro es como un globito, se dilata la pared y eso es un aneurisma. Digo, ¿qué es el aneurisma? La dilatación de la pared de la arteria. Y se ve más o menos así, ¿no? Se ve más o menos así. De hecho, te estalla en la cabeza y uno hace lo que se llama una ACV. Bien. Como esta es la arteria más grande, en vez de hacer un globito, pasa algo un poco más complejo. Si esta fuera la arteria, yo lo voy a hacer así con un globito para Sí, que la gente sí, lo sí, pueda sí. entender. Digo, se dilata toda la pared y la arteria empieza a crecer de manera exagerada, toda la arteria, como si la manguera que fuera de 1 pulgada se hiciera de 2. Yo te traje un globo para anotarte, para que veas el cambio de tamaño. Empieza a crecer, se debilita tanto la pared que en un momento, igual que un globo, explota. Y como es la arteria principal del cuerpo, la hemorragia es masiva y si no lo paraste antes, la muerte es muy brusca, Rápida. rápida. No te da tiempo. ¿Cómo hacemos para operarlo? Si detectado esto, la persona se sintió mal, tiene latidos abdominales o torácicos, hoy con una tomografía, una resonancia, ecografía lo detectás, ¿qué hacemos? Le ponemos a la arteria que tiene la dilatación, le pongo una malla contenedora. Yo te lo hago así. Es un poco más complejo, pero... Sí, pero es un trabajo mecánico. Un más trabajo allá. Sí, sí, mecánico. Lo puedo hacer de 2 maneras. Lo puedo hacer, te abro la panza y llego hasta la arteria, lo encamiso sería, ¿sí? Lo encamisás, claro, para que no se siga expandiendo, para ponerle un límite. Y si no, la otra manera, en vez de abrirte, que es todo un riesgo, puedo poner un catéter por la arteria de la ingle, meto el catéter por dentro de la arteria y inflo un balón adentro. Y entonces es como esta misma malla, la metemos adentro de la arteria, ahora te lo voy a mostrar, y por un sistema lo enmayo del lado de adentro. Bien. De esa manera refuerzo la pared que estaba debilitada Para que no explote. para que no reviente el aneurisma de aorta. Y una vez que revienta el aneurisma ya no hay tiempo de nada. En la aorta, tanto sea torácica como abdominal, no, porque el sangrado es cataclísmico. O sea, como vos imagínate que el corazón bombea de 60 a 120 latidos por minuto, libera más o menos 90 mililitros de sangre en cada contracción. Lleva En mucho. pocos minutos los 5 litros de sangre se pierden en el Se tórax. expanden, claro. A él lo estaban preparando para llevarlo a quirófano y en ese proceso se rompió y lamentablemente se llama hemorragia cataclísmica. Es tan grande que no se puede contener. Sí, eso es para que se note que efectivamente es muy rápido y que es muy difícil salvar a un paciente. No, por eso hay que hacer con un ese diagnóstico problema. antes. Estando dentro del sanatorio, preparando el quirófano, se presenta el cuadro y no pudieron hacer nada, Horacio.
Eso es lo importante, por eso es importante que la gente anualmente se haga un control. Esto en los estudios de tomografía, resonancia, de ecografía sale. Un médico puede auscultarte y se siente un latido diferente. Hay síntomas para detectarlo. ¿Esto va de menos a más o se te produce en 24 horas? No, siempre es paulatino. 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 Se debería hacer tiempo que lo tenía y puede haber un factor desencadenante. Un dato importante, de cada 100 pacientes que tienen esta enfermedad específica, el 80% fallece. ¿Siempre se registra con síntomas o puede ser asintomático? A veces es asintomático y a veces el paciente no reconoce los síntomas. Este malestar, puedes tener un latido, a veces como es tan grande, la panza empieza a latir, a veces lo puedes ver, a veces dan malestares como náuseas y vómitos. Por eso es importante cuando uno tiene una molestia, un malestar, y dice, me late algo, no me siento bien, ir al médico. Claro. Él lo va a diagnosticar con examen físico y con estudios complementarios para no llegar tarde como fue en este caso lamentable. Qué práctico que es, el doctor Terriblemente Santamaría. práctico. Quedó muy claro. Pero recontra, claro. Es decir, ¿esto va de menos a más? Esto va de menos a más siempre, porque la arteria tiene un músculo que para que se debilite nunca es brusco, siempre fue creciendo paulatinamente. Se va como estirando. Estirando, como si fuera un elástico. Y una cosa importante, si tiene menos de 5 centímetros el aneurisma, no lo tocamos quirúrgicamente. ¿Y qué haces? Nada, expectante porque no complica la vida. Cuando vos ves, lo vas siguiendo la evolución, que crece más. Hablamos de la aorta, en el cerebro es diferente. Después hay una técnica que si el globito fuera así, ponerle en la arteria, Sí. lo que podemos hacer con un catéter, entramos adentro y le vamos agregando adentro como unos clamps, unos brochecitos, y se colapsa, para que en vez de cortarlo y sangre, lo que hagas es que esto se coagule, y de esa manera lo cicatrizás. Como harías con una cañería que le pondrías alguna sustancia para taparlo. Se puede poner un clamp y de esa manera no morís de una hemorragia que sería una complicación en el cerebro, en el tórax o en el abdomen. ¿Ese aneurisma tiene algún tiempo de proceso de ir inflamándose o puede ser repentino? Mira, hay dos formas de tener aneurisma. Uno congénito, hay gente que tiene aneurismas, hay familias que tienen aneurismas cerebrales o aórticos y no lo saben. ¿Qué pasó? La naturaleza hizo una falla en la capa muscular. Y después, la hipertensión, la obesidad, el tabaco y las malas condiciones de salud hace que se engrose la arteria y con los años pierde la elasticidad. Una arteria cuando bombea el corazón se abre y se cierra. Cuando te vas envejeciendo, con el calcio, el colesterol se pone dura y pierde la elasticidad. Mira, te lo grafico. Cuando la sangre viaja por la arteria hace un movimiento. Tal cual. Que la acompaña un músculo. Así. Con el paso del tiempo ese movimiento empieza a desaparecer. Porque se va endureciendo. Y en algunos casos queda rígido. Y ahí trabaja más el corazón. Y entonces trabaja más el corazón, aumenta la presión arterial y como hay que hacer fuerza y la pared está rígida, no elástica, no está como esto, no es flexible, se endurece, ahí se rompe y se forma el aneurisma. Qué bárbaro. Los controles. Por eso es importante el control anual, todos deberíamos ir, un examen físico, que el médico te revise, te ausculte, te pida estudios, análisis de sangre y los factores de riesgo. No fumar, hacer actividad física, no tomar mucho alcohol. Yo ya me hice el ecodoppler, doctor. Está muy bien. Anduvo todo bien, ¿eh? Me alegro porque la última vez... Lo debido, pero... La otra vez. Pero bueno, es importante, quería mostrar la aorta y el corazón y qué es un aneurisma para que se pueda entender y por qué no se pudo llegar a tiempo, porque como es la arteria más grande, la hemorragia es masiva y la cantidad de sangre no es como cuando vos te cortás pelando una papa que podés pararlo, esto es tan grande la arteria aorta que te desangrás rápidamente. Por eso ni aún llevándola al quirófano pudieron parar la cirugía. Fíjense que alguien que tuvo una enfermedad congénita de muy joven en la aorta fue Juan Gilberto Funes, que jugaba al fútbol profesionalmente y murió con menos de 30 años por un problema en la aorta. Por eso es muy importante que toda la gente que hace deporte, vos ya que trajiste este dato, tienen que hacerse un electrocardiograma, una ergometría y un holter para poder detectar. Hoy con un ecocardiograma y un ecodoppler, que es el estudio de los vasos sanguíneos, podés saber el estado, si están dilatados, si tenés placa de colesterol y podés anticiparte para que el evento no te sorprenda. Por suerte hoy hay muchas medidas de prevención, pero hay que ir al médico a controlarse. Es impresionante, porque en realidad la medicina, explicada como lo hace usted, se parece mucho a la mecánica. Tiene algo de mecánica. Tiene algo de mecánica. La medicina tiene mucho de ciencia, pero también no deja de ser un arte
y el artesano, que es el médico, cuando empezó, el doctor Favoló cuando hicieron el bypass, el doctor Fuente con los stent, que otra forma de arreglar la arteria, como tiene, por ejemplo, Sofovich, que cuando la arteria se tapa, lo que le ponemos es como este resortecito, que es un stent, y de esa manera le damos elasticidad y fortaleza. La verdad que hoy hay muchos mecanismos para curar, y lo mejor de todo es prevenir con buenas cuestiones de salud y tener buenos hábitos. La verdad que es maravilloso el adelanto que hay y las posibilidades que hay. Hay que acercarse y tener la suerte de tener un buen sistema de salud. Ahora, Grondona, particularmente hablando del caso de él, era un hombre ya de 82 años. Evidentemente, hacía mucho tiempo que no hacía nada, o sea, que no caminaba, que no tenía actividad física. Y además le gustaba comer, según se dice. Mira, yo cuando vi las últimas fotos en los días de ayer y repasaba un poco, se lo veía rojo de la piel, con lo cual parecería que tenía hipertensión. Sin duda tenía sobrepeso o obesidad, y eso le jugaba en contra. Y después de los 60 años, a todos nos empieza un proceso que las arterias pierden la elasticidad y se empiezan a poner duras. Por eso es importante manejar el colesterol y tener una dieta rica en frutas y verduras. Eso retrasa el envejecimiento y hace que estas arterias no se rompan. Por eso siempre es bueno la prevención, y lo que tenemos que hacer es aprender de lo que les pasa a los otros para tratar de que no nos pase a nosotros. Sí, a mí esa última noche que estuvo en AFA me llamó mucho la atención cuando tomaron las imágenes, las zonas rojas y las orejas. Parecía que le estallaban. Yo después me fijé puntualmente, en ese momento no me di cuenta, pero me fijé a ver qué signos tenía la noche anterior y me llamó muchísimo la atención. En un momento le enfocaron la mano porque él se agarra a la puerta del auto y tenía las uñas muy negras también. Se ve con mucho drenado como de sangre, y la oreja de este lado derecho terriblemente roja. Síntomas. Bueno, de hecho, él se descompuso a las 2 de la mañana, claro, y ahí lo internan y empiezan el proceso de diagnóstico, y lamentablemente no llegaron a quirófano. Ya le habían hecho el diagnóstico del aneurisma y estaba en proceso de ir a quirófano para poder ser operado y reparar ese aneurisma, que de haberlo reparado podría haber seguido con vida. ¿Qué tiempo lleva tener un diagnóstico certero? Depende mucho qué médico te toque, en qué lugar está y qué recursos diagnósticos tenés. Si vos tenés todo, un buen médico te hace un examen físico, un interrogatorio, lo ocultás y se siente, porque produce soplos los aneurismas. Eso después lo confirmás con imágenes, tomografía, resonancia o una ecografía. Con eso tenés rápidamente el diagnóstico y podés preparar un equipo quirúrgico. La cirugía es compleja, pero digamos tiene alta efectividad. Tener 82 años es un factor de riesgo y aumenta el pronóstico. Por eso digo, de 100 personas de esa edad, de más de 60 que tienen aneurisma de aorta, solo sobrevive el 20%. ¿Sí? O sea que los factores de riesgo se van multiplicando. Es duro. ¿Una vez por año es suficiente? Una vez por año es suficiente, salvo que tengas alguna otra patología. Que te digan volver dentro de 6 meses. Claro. Hay algo que no me gustó mucho. Claro, te dio mal el colesterol, tenés sobrepeso, hay alguna cuestión que no pinta bien. A mí me hicieron volver en noviembre, ¿te das cuenta? Bueno, ¿Cuándo te lo hiciste? ¿Cuándo te lo hiciste? Ahora no, ya sabía igual, me dijo, sí, vamos a volver a controlar la hipertensión que me descubrió el doctor Santamaría en vivo. Claro, medio jugando, por eso es importante un control, tomarse la presión una vez por año es una buena medida, hacerse análisis de sangre una vez por año. ¿Por qué? Porque vos podés detectar si tenés diabetes, si tenés alto el colesterol, si tenés sobrepeso, alguna enfermedad que no sabías, familiar o congénita. Es importante que el médico te revise, te haga una historia clínica, y sería bueno que uno vaya siempre a tener como lo que llamábamos un médico de cabecera. Yo, que soy médico, me costó, tengo una médica de cabecera. ¿No tenías? No tenía, me costó, ahora hace 10 años que estoy con ella, y la verdad que es mucho más fácil porque te conoce y va haciendo un seguimiento, sabe tus puntos débiles y tu fortaleza. En casa de Herrera, el cuchillo de palo. Costó, Bueno, pero aprendimos.